Dios le bendiga a todos, amén. Damos gracias a nuestro Dios, que siempre es bueno y para siempre es su misericordia, por estar aquí en esta noche, amén. Vamos a buscar en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El tiempo se apresura hacia el fin. Todo nos indica que pronto viene Cristo, amado hermano. Cristo viene pronto. Padre de la gloria, te alabamos y te adoramos, Señor. Y te pedimos que tú eres nuestro Dios, nos hables por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Que podamos llegar a lo que tú, a través de tu siervo Pablo, querías hacer entender no solamente a la iglesia en Roma, sino a todas las generaciones de tus hijos, Señor, a través de esta epístola de Romanos, Señor. Que haya realmente una concientización de la gran necesidad de conocer tu palabra, Señor, y vivir conforme a ella, Señor. Y así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Tomen asiento. El tema es el resultado de la misericordia de Dios en los redimidos. El resultado de la misericordia de Dios en los redimidos. Pablo, guiado por Dios, por medio de su Espíritu, ante la gran necesidad de la iglesia de Roma, una iglesia que había sido formada por, hasta donde se cree, por un grupo de creyentes que estuvieron en Jerusalén en el tiempo de todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo para dar cumplimiento al principio de la salvación, ¿no? Y este grupo de personas formaron una iglesia. En su mayoría ellos eran judíos helénicos, pero después con el tiempo, cuando ya la iglesia comenzó a crecer, la mayoría de los miembros de la iglesia eran gentiles, es decir, no habían judíos helénicos. Judíos helénicos son aquellos judíos que fueron esparcidos y que de una u otra manera, aparte del idioma judío, también dominaban el idioma griego, ¿no? Porque el idioma griego era el idioma principal que se hablaba en el Imperio Romano, aunque los romanos hablaban latín, pero el idioma que se usó fue el griego. Cuando entraron en crisis, los romanos volvieron al latín, pero entonces giraba el pensamiento, todo lo giraba en torno al sistema griego, ¿no? Entonces los judíos helénicos llegaron allá y también comenzaron a predicar el evangelio y los gentiles comenzaron a crecer, ¿no? Ya Pablo nos ha hablado de las misericordias de Dios, que después lo vamos a explicar, y ahora él va a aplicar lo que ha estado enseñando, ¿no? Pablo tiene esa característica, ¿no? De que él aborda un problema o varios temas, no en todas las cartas, pero en la mayoría, trabaja el tema teológico, es decir, cómo comienzas a abordar los problemas de la perspectiva de Dios, basado siempre en el Antiguo Testamento o en la ley, ¿no? Él va a buscar soluciones que están escritas ya. Pero después que termina eso, él va a aplicarlas, porque de nada valdría si él lo haría y no la aplicaría, ¿no? Porque sería algo muy
muchos no lo entenderían, ¿no? Y esta parte, a partir del capítulo 12 hacia adelante, es la parte más muy rica, ¿no? Es muy rica porque es aplicativa. Ahora, estos versículos del 1 al 2 son como, por ejemplo, ustedes miran las puertas, ¿no? Las puertas tienen bisagras, ¿no? Porque usted puede tener un marco donde va a ir la puerta colocada, puede tener la puerta, pero no puede poner la puerta si no le pone bisagras, ¿no? Para que las bisagras giren, hagan que la puerta gire, se abra y se cierra. Entonces, esto de aquí es fundamental porque para poder aplicar la ética o los principios ya a la vida cotidiana que Pablo ha enseñado, las personas tienen que ser personas convertidas, realmente transformadas por Dios, convertidas por nuestro Señor, o en proceso de conversión permanente, ¿no? Porque todos nosotros vamos a pasar en esas cosas. Por eso la doctrina expuesta hasta el final del capítulo 11 debe producir consecuencias en el creyente, ¿no? Hasta el final de la epístola, el apóstol enseñará sobre la vida que desarrolla en el tiempo presente en la esfera de la salvación, esto es, en la santificación. La transformación interior en el poder del Espíritu conduce a una práctica de vida contraria a la vida no regenerada o no convertida. Esta forma de ética no solo es concordante con la enseñanza bíblica y con el ejemplo de Jesús, sino que permite manifestar a Cristo ante el mundo, ¿no? Permite manifestar a Cristo ante el mundo por medio de los creyentes, es decir, por medio de nosotros, ¿no? Nosotros estamos como humanidad entrando en un proceso de deterioro total, ¿no? Total, de verdad. La humanidad, no solamente la humanidad occidental, sino la humanidad mundial, está en un proceso de deterioro, de corrupción y de degeneración bien rápida, ¿no? bien violenta, es decir, es lo que está sucediendo, ¿no? Ya, por ejemplo, en estos días ha salido de gira un cantante, no sé qué es, pero se llama Bad Bunny, ¿no? Y no sé de verdad quién es, solo sé que le escuché a Sujel Michelin hablar de este sujeto, que lo que hace es insultar a la gente, ¿no? Y habla groserías, es decir, habla palabras soeces. Y lo más triste de todo es que a esos conciertos o los seguidores no solamente son personas adultas o jóvenes, sino son niños. Y a los conciertos lo que decía Sujel era de que él se quedaba asombrado de que a los conciertos iban los padres con los niños a escuchar la degeneración de lo peor, que si ese hombre realmente lo ponen y lo clasifican en lo que es los estándares o las normas de un cantante o de lo que es música, no tiene nada de eso, nada de nada. Totalmente un hombre que ha sido formado por un grupo de personas que su objetivo es que alrededor de él se forme, haya gente que consuma, no la música, sino todo lo que concurre con él, y una de las cosas es la droga, ¿no? La drogadicción, la prostitución, el libertinaje sexual, todo eso, ¿no? Y es todo un equipo, dice él, ¿no? De gente que va alrededor de él, porque ese es el objetivo realmente. El objetivo no es que Bad Bunny sea el cantante, sino lo que ellos producen alrededor de él. Es decir, ese es el interés, ¿no? El interés realmente, pero lo triste es que la gente lo sigue, ¿no? Y si acá hay alguien que tiene y es seguidor y escucha a esa gente, aquí vamos a demostrarle primeramente que no tiene ni temor de Dios, y que si viene y participa de acá, lo que está haciendo, ¿no? Los jóvenes, adolescentes que vengan, los adultos que son seguidores, y venir aquí, lo que está haciendo es condenarse más todavía. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de poder juzgar, la capacidad de entender lo que está sucediendo. Por eso acá Pablo dice, así que hermanos, os ruego. Mire, Pablo dice, en base a lo que he hablado anteriormente, va a decir hermanos, no dice
no dice hijos, no dice discípulos, dice hermanos. Él se pone al nivel de todos nosotros, y lo pone en plural. Él se incluye como un hermano, no como apóstol, no como líder, no como alguien que tiene la autoridad que Dios le está dando a través de la inspiración, ¿no?, de esta línea que está escribiendo, de esta importancia que está, de algo tan importante que está escribiendo y es trascendente. Dice hermanos, ¿no? Entonces convoca a que ellos puedan entender todo el que en ese momento leía en Roma y las demás iglesias que leyeron, porque algunos plantean de que la iglesia, esta epístola del capítulo del 1:1 al 15 se cambiaba, ¿no?, y se mandaba a varias iglesias. Solamente se cambiaba el encabezado y la parte final, que son los saludos, y se mandaba a varias iglesias para que lo pudieran leer. Entonces, el objetivo es llamar a que las personas que están leyendo hasta aquí o que están estudiando esta escritura o están oyendo esta escritura, son personas que han sido ya compradas por el Señor, han sido salvadas por el Señor, han sido convertidas por el Señor. Porque para decir hermano significa, Pablo es hermano. ¿Por qué es hermano? Porque él es hijo de Dios, ¿no? Juan dice, mas a todos aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, toda persona que acepta el plan de salvación, el plan salvífico de nuestro Señor, de nuestro Dios por medio del Evangelio, se convierte en un hijo de Dios. Por lo tanto, todos los que son hijos de Dios entre nosotros somos hermanos. Y la palabra hermano se refiere a personas que tienen una identidad, ¿no?, una identidad igual o parecida a todos. Entonces puede decir acá, os ruego, ¿no? Es decir, aquí Pablo se está poniendo prácticamente a un nivel bien de humildad, como Jesús mismo, ¿no? Como Jesús decía, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y él va a decir, no dice, mire, ustedes tienen que saber esto, ustedes tienen que vivir esto, y así que les doy este mandato. No, él va a usar la palabra os ruego, ¿no? La palabra es decir, los exhorto. Es decir, le va a decir, los animo, les voy a ustedes a que puedan entender y conocer las misericordias de Dios, ¿no? Porque ¿qué ha estado explicando Pablo? Pablo ha estado explicando en una forma magistral y brillante de parte de Dios el Evangelio prácticamente. Entonces, todo lo que Dios hace por nosotros es por misericordia. Él no hace porque Él nos necesita, porque tú eres importante, porque Él sin ti no puede vivir. No, absolutamente nadie del que está aquí es necesario para Dios. Si hablamos de necesidad como necesidad primaria, Dios no necesita de ninguno de nosotros. Él por sí mismo se basta. Él es Dios. Pero Dios, cuando planificó crear al hombre, antes de la existencia, antes de que hubiera nada, sabía que el hombre iba a pecar y iba a irse a rebelarse contra él, iba a estar en una condición totalmente depravada, en una condición miserable, en una condición que llamaría a cualquier ser humano consciente que esté en su sano juicio a tener misericordia, a tener compasión de las personas que viven en este mundo en la inmundicia del pecado. No, por eso él va a decir, os ruego,
yo les exhorto a ustedes a que reflexionen, a que tengan en cuenta todo lo que se ha dicho, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Ya ha dicho anteriormente en el versículo 11:36 que a Él le pertenece la gloria por los siglos. Entonces necesitamos entender estas verdades. No hay tiempo porque sería muy extenso explicar cada una de las misericordias de Dios que el apóstol Pablo quiere darnos a entender. Por ejemplo, la primera misericordia, si ustedes algunos han estado atentos a lo que se ha estado predicando el primer día que se comenzó esta carta a los romanos, es que somos justificados por la fe, por pura gracia nada más, ¿no? Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ser salvados. El que ha hecho toda la obra ha sido Dios, ¿no? Y por la fe, por creer en ese plan salvífico, Dios nos salva, porque nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos que Cristo ha muerto por nosotros y ha tomado nuestro lugar, y por lo consiguiente hemos sido salvados por Él. Entonces, la justificación por la fe es una de las grandes doctrinas que aquí se explica ampliamente. Entonces, aquí encontramos también el amor y la gracia de Dios, ¿no? Pablo va a decir que somos amados de Dios. Lo va a decir en algunas partes de esta carta. Por ejemplo, dice, no, igual él va a hablar también que hemos recibido la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, que permanece en nuestras vidas. Muchas veces nosotros merecemos realmente ser castigados por Dios por las cosas que hacemos, pero Dios manifiesta su gracia por medio de su misericordia. Nos arrepentimos y Él nos perdona. No es como en otros casos en la humanidad, que alguien hace algo y Dios, ¿no?, castiga y después pregunta. La humanidad castiga y después pregunta ¿qué es lo que has hecho? No, a veces los padres hacen eso, ¿no? Sin enterarse qué ha pasado, castigan. Pero no, Dios primero se acerca hacia nosotros. Entonces, en esta misericordia de Dios también se revela el poder de la salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Fe, ¿no? Es creer es fe. También Él nos va a mostrar su gran bondad, que Dios salva. Es decir, que Él salva al hombre de esa condición miserable en que se encuentra. También en esta misericordia de Dios en Cristo nos trae el perdón de pecados. ¿Es fácil que alguien te perdone? Cuando los seres humanos no conocen al Señor, no perdonan. Es raro que perdonen. No, algunos dicen, yo te perdono, pero no olvido lo que me has hecho. Yo lo he escuchado varias veces eso, ¿no? Hay gente, el perdón auténtico, el perdón verdadero, solamente Dios te lo puede dar. ¿Por qué? ¿Cuándo te lo da? Cuando tú entiendes el amor que Él ha tenido hacia ti, la misericordia que Él ha tenido hacia ti, y que Él ha dado todo. Él dio a su Hijo Jesucristo para que tú y yo podamos ser salvos. Entonces entendemos el gran amor de Dios, la misericordia infinita de Dios. Y cuando entendemos eso, se nos hace fácil perdonar. ¿Por qué? Porque entendemos primero que hemos sido perdonados por Él. Entonces, también nos conforma y nos hace sus hijos, dice, ¿no? También tenemos la seguridad que en la misericordia en Cristo Jesús un día seremos glorificados, es decir, semejantes a Cristo cuando resucitó, y seremos tan igual en semejanza
a Él, tenemos imagen y semejanza de Jesucristo, tal como Dios lo hizo a Adán y Eva antes de pecar. Dios, en su misericordia en Cristo Jesús, nos ha dado vida eterna. Y nosotros, el día de hoy, si realmente lo creemos, estamos en la misma presencia de Dios. Porque Pablo dice que estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales. Y todo eso es por pura misericordia, nada más. Es decir, cuando habla Pablo, y todo esto está en Romanos, no estoy hablando de otra carta. Todo eso lo está diciendo Pablo en Romanos. También él habla de la resurrección de los cuerpos, y que Dios va a glorificar ese cuerpo y después vamos a servir en su reino eterno. También por su misericordia, la misericordia de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Si tú eres salvo, si tú te has convertido, y muchas veces tú no pecas, es por la misericordia de Dios que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y que mora en nosotros y que vive en nosotros. Eso también lo dice Pablo en Romanos, en el capítulo 8, ¿no? Ese también, el Espíritu Santo que está en nosotros, muchas veces cuando tenemos crisis y realmente lo buscamos, Dios muestra su misericordia y el Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros, nos lleva a orar y comienza a interceder por nosotros. También en la misericordia de Dios recibimos el amor de Dios, mas Dios muestra su amor, ¿no?, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También dice que el Espíritu, ¿no?, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Si tú amas, si yo amamos a otra persona que antes odiábamos y amamos al mundo, es decir, no al mundo pecador, sino a la gente que está en el mundo y queremos que se salve, es una obra de misericordia de Dios. Es por pura misericordia. Entonces la misericordia de Dios también incluye su justicia, que Él imparte. La justicia cuando Él dice, todos son pecadores, pero también Él dice, la justicia de Dios nos habla de que si nos arrepentimos de nuestro pecado, Él nos salva. También en la misericordia de Dios encontramos su gloria que se refleja en nosotros. Y sobre todo, la misericordia soberana. Es importante que podamos entender y comprender, ¿no?, la misericordia de Dios. Y quiero terminar en esta parte de la misericordia de Dios para que algo podamos entender, porque Él dice, así que os ruego por la misericordia de Dios. Entonces, es todo un tema que está en esta carta del capítulo 1 al 11. No estoy hablando del 12 hacia adelante, solamente en esos capítulos está lleno de la misericordia de Dios, que Dios lo hace por pura misericordia. No sé, a veces cuando se es joven se está lleno de vida y nunca pensamos, ¿no?, que nos puede pasar algo, ¿no? Pero a veces pasan cosas, ¿no? Ahí Carlos Gabriel tiene a un amiguito, ¿no?, que tiene 11 años, ¿no?, en su colegio. Y que un día dice que estaba saliendo a correr con sus abuelos y se desmayó. Y la han detectado que tiene problemas en el corazón y no sé si le han hecho ese procedimiento del cateterismo. Mira, 11 años, hermano. 11 años. Muchas veces pensamos que tenemos todo por delante, ¿no?, toda la vida comprada, todo. No va a pasar nada. Planificamos todo hacia adelante y que de ahí para adelante no va a haber ningún problema, nada nos va a pasar, nada de nada. Y cuando enfrentamos la vida y vemos los grandes problemas que hay y recurrimos a Dios y Dios nos salva y nos convierte y comenzamos a ver que esos planes primero tenemos que ponérselos a Dios, delante de Dios. Vemos su misericordia de Dios. Vemos Dios salvándonos, convirtiéndonos. Bueno, no sé si alguna vez te has puesto a pensar
que tenemos al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo en nosotros. Es decir, en nuestra área espiritual, si somos hijos de Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. No está afuera, está en nosotros. Pero si tú no tienes nada de estas cosas, nada de lo que estoy diciendo experimentas, y tú tienes problemas de relaciones con las personas, cuando uno de los grandes problemas que tenemos es el orgullo, hermano. El orgullo se disfraza tanto que a veces nosotros mismos nos creemos, ¿no? A veces criticamos a todo el mundo y nosotros somos los que estamos mal. O a veces nos aislamos porque somos tan humildes que no queremos causar ningún problema. Lo que hacemos es, somos tan orgullosos que no queremos fallar pues, ante todos. Entonces ahí nunca hemos experimentado la misericordia de Dios, porque Dios salva a hombres miserables, a hombres y mujeres miserables, ¿me entiende? Porque esta palabra misericordia se aplica a personas que son miserables, a personas que están en la peor condición de su existencia. Ustedes podrán decir, pero yo no soy delincuente, yo no soy marca, yo no soy sicario, yo no soy asaltante. Es verdad, claro, pero si conocemos a Dios, cualquier pecador no arrepentido es un miserable para Dios. Cuando Dios lo ve en la condición miserable, es que se acerca con su misericordia para salvarlo. A veces, entonces, la misericordia de Dios es infinita en la dimensión del amor de Dios. Como decía, cuán insondable, cuán inescrutable, decía, no, Pablo cuando dice eso está explotando. Es decir, Pablo ya no cabe en su mente y en su corazón la grandeza de Dios al ver y salvar al hombre y darle todo lo que necesita el hombre para poder vivir la eternidad con Dios. Por eso Pablo dice, cuán insondable, cuán inescrutable. Es decir, es el conocimiento de Dios. Lo poquito que sé, eso me llena y yo caigo delante de Dios y digo, Señor, cuán misericordioso eres. Por eso dice Pablo, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios. Les ruego, les suplico, les aconsejo, les recomiendo. No es una exhortación de rezondrar, no. Él está diciendo, le está aconsejando. Mire, del 1 al 11, Pablo da solamente 3 veces nada más usa el verbo imperativo, que es de orden, de mandato. Y recién a partir del capítulo 12 va a comenzar a aplicar mandatos. Es decir, va a recomendar, pero que son órdenes prácticamente, a aquellos que son convertidos. Es importante, si supiéramos, ¿no?, los gritos, los lamentos, las lágrimas que Jesús derramó en Getsemaní, esa corona. No sé si alguna vez te has hincado el dedo o una parte de tu cuerpo con algo y te pongan una corona de espinas aquí. La espalda rota por los golpes sin misericordia del látigo romano. Las manos y los pies horadados. Todo. Y ahí se sostenía el cuerpo de nuestro Salvador. La boca reseca por la angustia y la fiebre. Las burlas y los desprecios de las turbas, la soledad de las tinieblas y el desamparo de Dios, la muerte espiritual y física que atenazan por un tiempo la gloriosa persona del Logos encarnado, del Verbo encarnado. La tumba recoge el cuerpo del autor de la vida. Eso es todo, es una pequeña expresión de la misericordia de Dios.
Tales misericordias que salvan el alma deberían motivar a los creyentes a su dedicación completa al Señor, ¿no? Es decir, a su dedicación completa al Señor. Dios nos ayude, ¿no? Será pues porque ya tengo mi edad, ¿no? Pero a veces veo tanta pasividad, no veo tanta, es decir, adormecimiento en la gente, en muchos creyentes. El otro día estaba predicando en un lugar y pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Nadie me respondió y de verdad me quedé en shock. Es decir, no lo podía creer. No podía creer una pregunta tan elemental que no supieran. ¿Qué significa eso? Que no entendemos lo que es la misericordia de Dios. ¿Cuánto de lo que estamos aquí, hermano, en la primera y segunda ola del COVID, se acercaron y bordearon la muerte? Porque en tu mente estaba que te podías morir. Todo el mundo que le daba COVID, hermano, era raro una persona que sabía que no se iba a morir, pero la mayoría pensaba. Y estás aquí, sana totalmente. Por eso que aquí Pablo va a decir, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos. Miren, voy a decir algo, es importante. La redención de nuestro Dios se hace en el espíritu y en el alma. Es decir, la redención, es decir, la obra del Señor, Dios la trabaja en el alma y en el espíritu de nosotros. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Somos trino. Por eso que aquí Pablo está diciendo, los ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestro cuerpo, en sacrificio vivo. Es decir, la batalla, la gran batalla de nosotros está en el cuerpo, hermano. En el alma, ¿quién es el que al final ejecuta el pecado? ¿Es el espíritu, el alma o el cuerpo? El cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo. ¿Por dónde vienen las tentaciones? Por los sentidos, ¿no? Los ojos, los oídos, ¿no? Principalmente, ¿no? Y el tacto, ¿no? También están los demás, pero ¿qué nos arrastra? ¿Qué hace el día de hoy este aparato, ¿no? Es increíble, ¿no? Que cómo el hombre ha podido desarrollarse, ¿no? Con tus ojos y tu tacto trabaja ¿en dónde? En tu cuerpo, ¿no? Los sentidos, ¿a dónde comunican su acción? Al cuerpo, y después el cuerpo lo pasa al alma y el alma lo procesa, y después el alma procesa y le ordena al cuerpo que lo haga. ¿Es así o no es así? Porque no sé si alguien ha pecado en el espíritu, ¿no? De repente es ángel, ¿no? Pero todos pecamos con nuestro cuerpo, hermano. Todos. Todos pecamos por nuestro cuerpo. ¿Por qué creen que las mujeres se preocupan tanto por su belleza y por tantas cosas más? Y los hombres también ahora, ¿no? Estamos volviendo al tiempo de los griegos, ¿no? Que era la adoración al cuerpo. Entonces, el sacrificio vivo, dice. ¿Tú has visto un sacrificio vivo? ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Los sacrificios que ofrecían, ¿se quedaban en el altar vivos? ¿O al final morían en el altar? Todos morían, ¿no? Porque si no, no valía el sacrificio. Para que fuera sacrificio y aceptable a Dios, tenía que morir, ya que si era un sacrificio por pecado, reemplazaba al pecador para cubrir sus pecados.
Pero esta demanda de Dios a través de Pablo es que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Señor. Es decir, ¿podrá este cuerpo, ¿no? ¿Podrá este cuerpo no pecar contra Dios? Si nuestra alma, nuestro espíritu, no tiene comunión con Dios, o es muy ligero o muy light sus oraciones, y ni oran o ni leen la Biblia, de hecho que van a pecar, pues. De repente van a ir a Bad Bunny y van a estar en la primera fila, ¿no? Y no sería nada raro para mí, ¿no? Para mí no sería raro, ¿no? Porque si no leen la Biblia y no oran y no buscan de Dios, no sería nada raro, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay sacrificio, pues, no hay una negación. Porque lo que aquí está diciendo Pablo es, ¿qué decía Jesús? El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. No, nieguese a sí mismo. El sacrificio es negarse a sí mismo. Una negación total. Pero esa obra, ¿cómo Dios lo hace? Lo hace a través, tiene que trabajar en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por eso la importancia de ser bautizado con el Espíritu Santo, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, pero no podemos ser bautizados ni llenos del Espíritu Santo si no estamos llenos de la palabra de Dios o buscamos la llenura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bueno, vamos a fracasar. Y aún hasta en los estudios, te lo digo, ¿verdad? Cada vez va a ser más la competencia. Más la competencia. He visto ahí a Elon Musk entrando a Twitter y volándose la mitad de los trabajadores. Sin ningún problema. 7.500 trabajadores se fueron de Twitter. ¿Qué va a hacer él? No sé. Pero ese hombre es medio genio, ¿no? Por no decir que es genio. ¿Qué hará? No sé. Así que tú y yo, si no estamos preparados, si no estamos llenos del poder de Dios, si no aceptamos la misericordia de Dios, y como consecuencia de que todo lo que tenemos y lo que Dios hace en nuestra vida es por pura misericordia, y que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, es decir, negados totalmente, negando a nosotros mismos, como consecuencia de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, y ese cuerpo tiene que estar santo, agradable a Dios. El sacrificio tenía que ser agradable a Dios, que tenía que llegar y Dios pudiera estar satisfecho. Y la única forma para poder tener un sacrificio santo, agradable a Dios, es que nada mío pueda estar en mí. En estos días estaba viendo ahí y encontré a un cantante gitano, ¿no? A Paco de Alabastro. Porque hace tiempo ya había escuchado una canción, pero no la tenía completa, ¿no? Todo tiene su tiempo. Me gustaba esa canción, pero no sabía toda la letra, ¿no? Pero ahí la encontré, ¿no? Y él tiene una canción que se llama Dame Más. De verdad que cuando uno escucha la letra, porque los gitanos son apasionados cantando, eso ni vuelta que dar, hermano. Y tiene tanta profundidad a un hombre sencillo y entendiendo que Él es un sacrificio vivo. Cuando tú dices, dame más, porque nada tengo, le dice el Señor, ¿no? Nada más, dame más. Cuando tú y yo entendemos, amado hermano, que somos miserables, hombres salvados, convertidos por Dios, transformados por Dios, le vamos a pedir, Señor, yo tengo mi cuerpo como sacrificio vivo, yo quiero vivir en santidad, dame más de tu santidad, dame más de tu temor, dame más de entender la justificación por la fe. Dame más, Señor, de tu amor, de entender tu amor, de comprender tu amor. Dame más, Señor, de entender tu gracia. Dame más de entender tu misericordia, Señor. Porque si yo no entiendo eso, yo me voy a parar. Ya no voy a estar como un sacrificio vivo y yo voy a actuar por mí mismo y voy a fracasar. Porque yo quiero que mi vida sea un sacrificio vivo, que te agrade a ti, que las cosas que yo haga no sean mías, sino que vienen de ti, por ti y para ti, Señor, porque todo es tuyo. Dice que es vuestro culto racional. Es decir, un culto, ahí habla de la mente, de que tenemos que razonar para aún
para todas estas cosas. Para eso Dios nos ha dado esta mente. Esta mente, y que tiene que ser una mente brillante por la gloria de Dios, porque si nosotros le entregamos nuestra mente, amado hermano, a Dios, nuestra mente va a ser una mente brillante y va a brillar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿me entiende? Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios y entendemos que la única manera de poder hacer todo esto es estando en la voluntad de Dios, y para eso yo tengo que ser un sacrificio vivo, que tiene que ser santo, que le agrade a Dios. Amado hermano, vamos a ver la gloria de Dios. El otro día tuve una conversación estamos en un tema ahí, de 3 abogados, hermano. 2 no eran cristianos, y el tercero, ahí era una computadora. Todas las preguntas que le hacíamos respondía, y todavía con cosas de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley. En menos de una hora solucionó varios problemas. ¿Por qué? Esa es la diferencia. Cuando tú entiendes, hermano, joven, adolescente, y te ofreces a Dios como un sacrificio vivo, que es agradable, santo, agradable a Dios, tu vida va a ser un culto racional, tu vida en sí, toda tu vida. Aun como llegarás a ser padre, madre, si es que así Dios lo permite, y serás una bendición. Dice, no os conforméis a este siglo, dice. No te conformes a esta era. Hermano, todas las eras, todas las etapas de la humanidad han sido pervertidas. No hay ninguna que podamos decir, esta fue buena. Porque si el hombre está en pecado, todo lo que el hombre hace lo daña. No hay, hermano, no hay. Tú revisa la historia de la humanidad, y encuéntrame a ver una cultura que no haya fallado, que todo lo que hizo hasta el día de hoy permanece. No lo hay. Lo único que permanece son las cosas que Dios ha hecho en medio de esta humanidad a través de sus hijos, de sus hijas, que han ofrecido su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y dándole culto racional a Dios, adorando a Dios con las cosas que Dios les ha dado. Porque tú y yo, para adorar a Dios genuinamente, tengo que usar los recursos que Dios me da. Todo. Si Dios me hace una persona capaz, una persona inteligente, una mente brillante, o me da un talento, o me da un don, es de Dios. Y con esas cosas, cuando yo me pongo a servir o a hacer, ahí adoro a Dios. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si el Señor te ha dado una capacidad fuera de lo común, y tú eres consciente de eso, no es para que seas como Messi, ¿me entiendes? No es para que seas como Cristiano Ronaldo, no es para que seas como Elon Musk, el dueño de Tesla, que se llenan de gloria y cree que ellos son. No. Tú dices, no, esto es tuyo, Señor. Esto es tuyo, Señor. Si yo puedo llegar a este nivel y tú me has llevado a este nivel, es porque yo he presentado mi cuerpo como sacrificio vivo. Y vivo en santidad porque tú me has enseñado, porque cada día te pido más vivir en santidad y en el temor a Dios. Porque las cosas que hago como sacrificio vivo te tienen que agradar a ti, me cuesta, pero renuncio cada día a mí mismo. Cada día renuncio a mí mismo. Que ese tiene que ser ese culto racional. Cuando tú tienes eso claro, tu identidad es clara, amado hermano. La identidad en el Señor hay que cultivarla. No es algo que tú la recibes y ya no, hermano. Y aún teniendo tu identidad todos los días tienes que nutrirla. Con lo que aquí está diciendo, con la misericordia de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo. No te puedes conformar a este siglo, a este mundo pagano, a este mundo perverso que el día de hoy está en una guerra total contra la fe cristiana. Nada lo que este mundo te ofrece, amado hermano, joven, lo puedes usar para la gloria de Dios. Despecúdete. Sé sagaz, como Daniel, como los amigos de Daniel, como José. Bueno, Daniel ahí, él agarró y abrió las ventanas para orar
como lo hacía 3 veces al día. Él sabía que en ese momento estaba presentando su cuerpo como sacrificio vivo al Señor, porque él sabía que lo iban a ver y le iban a llevar al rey, y el rey tenía que decir: mátenlo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía, porque su vida ya no le pertenecía. Su vida le pertenecía a su Dios, como también nuestra vida le tiene que pertenecer a Dios. Y aquí, si Pablo está escribiendo esto, hermano, es porque Pablo vivía en esta dimensión. Todos los días de su vida, Pablo presentaba su cuerpo como sacrificio vivo, para que Dios se agrade, porque él hacía la voluntad de su Padre. Vivo, santo, agradable a Dios, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? La única manera de que nuestro entendimiento sea renovado es que la palabra de Dios comience a entrar a nuestra mente, que el Espíritu Santo comience a agarrar nuestra mente y trabaja en nuestra mente, y la palabra que llega comienza a Él hacernos entender, hacernos comprender, por lo menos oír primero, oír, porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Muchos escuchamos nada más la palabra de Dios, muchos que están aquí escuchan nada más, pero el que oye se va marcado, dice: no, esto yo voy a seguir estudiando, esto yo quiero entender más. El pastor no me ha explicado bien, pero yo lo voy a aprender bien. Yo quiero que acá haya algo que Dios quiere que yo haga. Y estoy oyendo la palabra, la estoy oyendo. Porque yo quiero que mi mente sea transformada por Dios. Yo quiero que haga una metamorfosis en mi mente. No una mente pecadora, o no una mente depravada, no una mente egoísta, no una mente que piensa en cosas que a Dios no le agrada. Por eso que la renovación del entendimiento, mire, el entendimiento es tan crítico en la iglesia, pero tan crítico y tan difícil para los creyentes, que Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, ora pidiéndole a Dios que abra los ojos del entendimiento a los hermanos que estaban en Éfeso. Y Pablo tuvo 3 años predicando la palabra en Éfeso. 3 años. Era el maestro, era el pastor de ellos. Y después le pide a Dios: Señor, abre el entendimiento. ¿Qué estoy diciendo? Que para llegar a este nivel, la única forma es negando a nosotros mismos, entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, santo, agradable, que es nuestro culto racional, y no diciéndole no a cualquier cosa del mundo, ya sea como venga disfrazada. Dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañar a los escogidos. ¿Y tú no crees que también las cosas que el enemigo quiere también las disfraza y las hace aparecer como cristianas, y después para hacerte caer contra Dios? Por eso dice: renovados por medio de vuestro entendimiento. Tú y yo no podemos, en nuestro entendimiento natural, pecador, no podemos entender las cosas de Dios. Para entender las cosas de Dios, Dios tiene que trabajar en nuestra mente, transformar nuestra mente. Tiene que hacer una metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Ustedes han visto el gusano de seda. ¿En qué termina el gusano de seda? Termina en una mariposa que puede volar. Es decir, esta mente está preparada el día de hoy, si no tiene a Cristo, para pecar, para hacer lo malo, para hacer todo lo negativo. Pero tiene que haber una metamorfosis, un cambio total de esta mente, que se ponga al servicio de Dios, que se humille delante de Dios, que diga: no, mi cuerpo tiene que ser... Yo tengo que entregar mi cuerpo como sacrificio vivo, aunque mi cuerpo me pide otro, mi alma me pide, pero acá, si yo me nutro de la palabra, me lleno de la palabra, y la palabra por medio del Espíritu Santo comienza a hacerme cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, voy a ser la persona que puedo enfrentar las situaciones. Dice: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos días estábamos predicando los domingos, ¿no? Que la oración de Jesús en Juan 17, una de las cosas que le pide Jesús es que
hagamos su voluntad. Que nosotros, Él ora por nosotros para que nosotros hagamos su voluntad. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, vemos la gloria de Dios, ¿me entiendes? Ahora, para hacer la voluntad de Dios también necesito todos los recursos de Dios. Porque yo no puedo hacer la voluntad de Dios por mí mismo. Necesito ser transformado por Dios, convertido por Dios, ser una nueva criatura. Por eso tengo que ir a la cruz, donde Cristo murió por mí y entregó su vida por mí. Para que cuando Él, ¿no?, a Él le imputa todos nuestros pecados y a Él nos imputa a nosotros, ¿qué cosa? Para que podamos ser justificados, para que podamos ser santos. Si Él nos imputa sus beneficios, su misericordia, la gracia de Dios, ¿tú no crees que Dios junto con eso nos puede dar la capacidad, amado hermano, de poder hacer la voluntad de Dios? En todas las cosas que hagamos, en las pequeñas y en las grandes, no solamente vamos a saber qué es la voluntad de Dios, porque podemos saber qué es la voluntad de Dios. Y eso no es lo que el Señor quiere. Por ahí comenzamos. El tema es cómo hacer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, necesitamos el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios. La manifestación de Dios en nuestra vida. Ahí es donde viene la gracia, la misericordia, el amor, la bondad y cuantas cosas más que Dios recurren para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, no te conformes a este mundo, niégate a este mundo. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios nos va transformando y simultáneamente Él va a hacer que tú y yo hagamos su voluntad. Y al hacer su voluntad de Dios va a ser agradable y perfecta. Ya no es agradable y perfecta, no solamente ya no es para Dios, sino ahora es para ti. Te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir logrado, te vas a sentir realizado, te vas a sentir que estás haciendo lo que le agrada a Dios y tú vas a adorar a Dios y vas a decir cuán grande tú eres Dios, cuán glorioso eres Dios, todo lo que ahora puedo hacer y hago tu voluntad y veo tu gloria, veo tu grandeza, veo que tú eres Dios y que estás conmigo, lo que antes no podía hacer ahora lo puedo hacer, Señor. Antes le tenía miedo a todo, pero ahora enfrento, ahora creo en ti, Señor, porque creo que todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, que me da el poder. Ahora puedo avanzar. Ahora ya no me limita mi pobreza, ya no me limita que no tengo recursos económicos, no. Mi límite no son esos. Ahora, Señor, mi límite eres tú, porque yo dependo de ti. Y Dios se encarga de abrir puertas donde no hay puertas, las abre. Abre caminos donde no hay. Dios hace lo imposible, amado hermano, posible para que tú logres y hagas la voluntad de Él y Él sea glorificado y engrandecido. Cuando veas realizado lo que para ti era imposible, tú decís, sí, Señor, tú eres, y le vas a decir al mundo y a todo el mundo de que el que ha hecho la obra es el Señor, no eres tú. Para Dios no hay nada imposible, amado hermano. Si entendiéramos, hay que pedirle al Señor que nos haga entender por qué Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios. Esa nada más. Nada más decirle, Señor, ¿qué misericordia has mostrado en mi vida? ¿Qué misericordia? Dime, yo quiero entenderla. Yo quiero saber, Señor, yo quiero saber por mí mismo, experimentar esa misericordia que tú tienes para conmigo. Y Dios te lo hará saber, amado hermano. Y a medida que lo vas entendiendo, vas a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto racional. Te vas a negar a este mundo, no te vas a conformar a este mundo. Vas a decirle, Señor, transfórmame, renueva mi mente cada vez más, porque yo quiero hacer tu voluntad que es agradable y perfecta para mí. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Esta palabra, Señor, es tuya, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos entender que tenemos que hacer las cosas en ti, Señor. Que tú tienes en tu misericordia todo lo que necesitamos, Señor, para que las cosas que hagamos te agraden a ti, Señor. Tú tienes todo, Señor, para que nosotros entendamos y renunciemos a nosotros mismos, para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que tú quieres un cuerpo santo.
por dentro y por fuera. Señor amado, agradable a ti, que te agrade como un sacrificio, Señor. Que nuestra vida sea permanentemente un culto racional a ti, de adoración y alabanza a tu nombre, Señor amado. Y que en todo momento entendamos que no nos podemos conformar a este mundo, que no somos parte de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos parte del sistema. Señor amado, gracias, Señor, porque tú, en tu misericordia, irás renovando nuestras mentes. Irás renovando nuestra mente, Señor, y al renovar nuestra mente, nuestro entendimiento será claro de las cosas que tú quieres para nosotros. Sí, Señor, y te damos gracias, Señor, porque haremos tu voluntad, que es agradable y perfecta para nosotros, Señor. Y sabremos por qué nos salvaste y nos convertiste, Señor amado. Gracias, Padre de la gloria.